Dos matones en un autobús de Chicago creyeron que podían intimidar a una enfermera aterrorizada sin consecuencias. Luego cometieron el error fatal de patear al silencioso pastor alemán que estaba sentado cerca. No se dieron cuenta de que el perro pertenecía a Mason, un SEAL de la Marina. Mason los redujo en segundos, pero no tenía idea de que ese simple acto de justicia lo arrastraría a una guerra mucho más grande y mortal. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, por favor, suscríbete para más. El viento que azotaba desde el lago Michigan traía un frío cortante que parecía ignorar las capas de ropa que llevaba Mason Lewis. Un recordatorio helado de que había vuelto a Chicago. Era una tarde gris acerada de finales de noviembre, de esas en las que el cielo y la silueta de concreto de la ciudad parecen fundirse en una sola sábana opresiva de pizarra. Mason, un SEAL de la Marina de 32 años, actualmente en un permiso obligatorio que no había pedido, estaba de pie sobre el pavimento agrietado de una parada de autobús en las afueras de la ciudad. Era un hombre de presencia física imponente, bien por encima de los 1,80 metros, con un cuerpo que sugería una fuerza contenida y lista para estallar. Sin embargo, su actitud era intensamente silenciosa. Su rostro ligeramente curtido por el sol y la arena de despliegues lejos de esa ciudad congelada. Llevaba una barba corta y bien arreglada, y unos ojos del color del pedernal que escaneaban la calle con vigilancia habitual. A su lado estaba sentado Echo, un gran pastor alemán de pelaje sable con un grueso collar de cuero. Echo no era simplemente una mascota. Era un perro militar retirado con una oreja mellada y una disciplina a la altura de sus guías, sentado perfectamente inmóvil pese al viento mordiente, sus ojos dorados siguiendo el tráfico que pasaba. Estaban varados. La confiable camioneta de Mason había sufrido una falla catastrófica del radiador 3 millas atrás, obligándolos a tomar transporte público para llegar al apartamento de su hermano en el centro. El autobús llegó con un gemido de hidráulicos y un chirrido de frenos. Las puertas se abrieron con un siseo y dejaron escapar una bocanada de aire caliente rancio. El conductor, un hombre corpulento de ojos cansados con una placa que decía Bernie, miró con escepticismo al perro grande. ¿Tienes boleto para esa bestia?, preguntó Bernie con la mano flotando sobre la palanca de la puerta. Mason ni parpadeó. Metió la mano en el bolsillo y mostró su identificación militar. «Animal de servicio», dijo Mason, con una voz grave y áspera, un barítono que no admitía discusión. «Está más limpio que la mayoría de la gente». Bernie gruñó demasiado agotado para discutir con un hombre que parecía capaz de desmontar la caja de cobro con las manos. «Está bien, solo manténlo fuera del pasillo. No necesito una demanda hoy». Mason asintió en señal de agradecimiento y se movió hacia la parte trasera del autobús, con movimientos fluidos y eficientes, indicando a Echo que caminara pegado a su pierna. Tomaron un asiento cerca de la salida trasera, y Mason se colocó de modo que tuviera una vista clara de todo el interior. El autobús iba casi vacío. Al otro lado del pasillo estaba sentada una joven que parecía no haber dormido en 2 días. Era Eleyanena Rossetti, una estudiante de medicina de 20 y tantos, con el cabello oscuro y rizado, recogido en un moño desordenado y con uniforme médico azul claro, bajo un abrigo pesado de invierno. Tenía la cabeza apoyada contra la ventana vibrante con los ojos cerrados. Mason la observó un instante antes de que el autobús se detuviera bruscamente en la siguiente parada. Subieron 2 jóvenes trayendo consigo una ráfaga de ruido y energía caótica. El primero rico era delgado e inquieto con una chaqueta llamativa y sobredimensionada. Detrás de él venía J. Bone, un gigante enorme con sudadera oscura. «¡Hombre, allá afuera está helado como ladrillo!», gritó Rico frotándose las manos mientras se saltaba la caja de pago. Conductor, súbele la calefacción!». «¿Sí? Nos estamos congelando aquí atrás, ¿Bernie?». Suspiró pero no dijo nada concentrado en la carretera. Los 2 matones caminaron hacia el fondo con los ojos buscando entretenimiento. Vieron a Elena. Rico se deslizó en el asiento justo detrás de ella, inclinándose hacia adelante. «Bella durmiente»,
dijo Rico con voz fuerte y burlona. ¿Te pasaste de parada o estás esperándome a mí? Los ojos de Elena se abrieron de golpe sobresaltados. Se apretó más el abrigo girando el cuerpo hacia la ventana. Estoy bien, gracias, murmuró con la voz tensa por el cansancio. Solo déjame en paz. Rico se rió mirando a J-Bone buscando aprobación. ¿Dejarte en paz? Solo estoy siendo educado. Pareces necesitar un amigo. ¿A que sí se ve sola, Jay? ¿J-Bone? Gruñó imponiéndose sobre el pasillo. Sí, sola. Rico estiró la mano y le dio un golpecito al cabello por detrás. ¿Eres enfermera o qué? ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes trabajo? Elena le apartó la mano de un manotazo y se giró para encararlo. No me toques, dijo más fuerte esta vez. Te lo pedí con educación. Uy, tiene garras, se burló Rico poniéndose de pie para bloquearle el paso. Me gusta eso. Vamos, regálame una sonrisa. Solo una sonrisa y te dejamos tranquila. No es un trato justo. La tensión en el autobús era sofocante. La gente clavaba la mirada en sus teléfonos aterrada de intervenir. Mason sintió el frío familiar cerrándosele en el pecho. Giró la cabeza lentamente. Ella dijo que no está interesada, dijo Mason. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido del autobús como una cuchilla. Rico se quedó helado y luego giró despacio la cabeza para mirar a Mason. ¿Perdón?, se burló Rico avanzando hacia el pasillo para encararse con el soldado. No recuerdo haberle pedido opinión a la comparsa. ¿Tienes algún problema, hombre de montaña? Ningún problema, respondió Mason con calma, apoyando ligeramente la mano en el cuello de Echo para mantenerlo tranquilo. Solo parece que la señora quiere un viaje en silencio, como todos nosotros. Rico resopló recorriendo a Mason de arriba abajo buscando una debilidad. ¿Te crees duro porque tienes barba y camisa de franela?, se mofó dando un paso más cerca. Pareces un leñador que se perdió. J-Bone se colocó junto a Rico mirando a Echo. El perro emitió un gruñido bajo y vibrante. Odio a los perros, gruñó J-Bone con una voz espesa y torpe, especialmente a los feos. Los ojos de Mason se entrecerraron apenas. No te está molestando. Da un paso atrás. ¿O qué desafío, Rico, lleno de adrenalina y fanfarronería? ¿Vas a soltar a tu chucho sobre nosotros? Apuesto a que puedo patearle los dientes antes de que se mueva. J-Bone tomó eso como una orden. A ver, dijo el gigante. Echó hacia atrás su pesada bota con punta de acero, apuntando directamente a las costillas de Echo. No gritó Elena desde su asiento, pero la bota ya iba en movimiento. Mason no gritó. No dudó. Simplemente actuó. Se levantó de su asiento en un borrón de movimiento. Su mano izquierda salió disparada atrapando en el aire la pierna que pateaba J-Bone, con un agarre como de tornillo de banco. Mala idea, susurró Mason. En un solo movimiento fluido descargó un golpe de palma en el plexo solar del gigante, mientras torcía la pierna capturada. J-Bone emitió un sonido ahogado al perder el aire de los pulmones, y Mason barrió la pierna de apoyo. El gigante se estrelló contra el piso metálico con un golpe que sacudió los huesos. Rico chilló tanteando un cuchillo en el bolsillo. «¿Estás loco, monstruo?», gritó. Mason ni siquiera miró el arma. Giró sobre sí mismo, agarró a Rico por el cuello de la chaqueta y el cinturón, y lo estampó contra el asiento plástico vacío frente a él. Mason lo inmovilizó allí con el antebrazo contra la garganta, aplicando la presión justa para aterrorizarlo sin aplastar la tráquea. «Ahora vamos a tener un viaje tranquilo», dijo Mason, con el rostro a centímetros del de Rico. ¿Entendido? Los ojos de Rico se salían de las órbitas, sus manos arañaban inútilmente el brazo de Mason. Está bien, hombre. Ya entendí. No puedo respirar. Mason aflojó un poco la presión. «Y vas a pedirle disculpas a la señora». Rico asintió frenéticamente. «Lo siento, señora. Lo siento. Solo quítamelo de encima». Mason dio un paso atrás y lo soltó. Rico se levantó de un salto, agarró a J-Bone, que jadeaba por la capucha, y lo arrastró hacia la puerta trasera. «Conductor, abra la puerta», gritó Rico. Bernie frenó de golpe y abrió la salida. Los dos matones cayeron a la acera, maldiciendo y jadeando.
Mason volvió a sentarse acomodándose la gorra de béisbol, que no se había movido ni un centímetro durante el altercado. Miró a Echo, que estaba sentado con calma esperando una orden. «Buen chico», murmuró Mason. Miró al otro lado del pasillo. Elena lo estaba observando con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó Mason con la voz ya de vuelta a su tono tranquilo habitual. Elena tragó saliva y asintió. «Que creo que sí». «Gracias». «No tenías que hacer eso». Mason se encogió de hombros mirando por la ventana mientras el autobús volvía a ponerse en marcha. «No lo hice por ti», dijo con sencillez, aunque su tono no era duro. Solo quería un viaje tranquilo. Notó varios teléfonos levantados, unas filas más adelante grabando. Bajó un poco la visera de la gorra. La ciudad de Chicago pasaba afuera fría e indiferente. Pero dentro del autobús, el aire se sentía un poco más ligero. El trayecto desde las afueras hacia la cuadrícula más densa y asfixiante del centro de la ciudad hizo poco por calentar los huesos de Mason Lewis. La adrenalina del enfrentamiento con los matones se había disipado, reemplazada por una ansiedad molesta que no lograba reprimir. La intuición de un soldado de que algo estaba fundamentalmente mal. Cuando él y Echo bajaron del autobús a unas pocas cuadras del complejo de apartamentos de su hermano, el sol ya se había puesto por completo, sumiendo a Chicago en una noche prematuramente oscura, iluminada solo por el resplandor anaranjado y enfermizo de las luces de sodio. El viento aullaba entre los cañones de concreto, llevando consigo el olor a escape, pavimento mojado y hojas en descomposición. Mason se ajustó la mochila y apretó el agarre de la correa de Echo, avanzando con paso decidido hacia el Spire, un edificio de apartamentos de gama media que había conocido tiempos mejores. Su hermano Ethan era un periodista de investigación que vivía para la historia a menudo, a costa de su propia seguridad y comodidad, un rasgo que siempre preocupaba a Mason. Al entrar en el vestíbulo, Mason notó que el guardia de seguridad no estaba en su puesto. El pequeño escritorio estaba vacío y cubierto por una capa de correspondencia olvidada. El ascensor estaba fuera de servicio. Un cartel amarillo de mantenimiento pegado de forma descuidada sobre las puertas lo obligó a subir por las escaleras hasta el cuarto piso. Mientras subía, el silencio del edificio se sentía pesado, antinatural, para un complejo que debería estar lleno de actividad nocturna. Al llegar al rellano del cuarto piso, Echo se detuvo en seco. Las orejas del perro se giraron hacia adelante, y el pelo a lo largo de su columna se erizó en una cresta irregular. Un gruñido bajo y amenazante retumbó en lo profundo del pecho de Echo, una advertencia que Mason tomó muy en serio. Mason sacó del bolsillo una pequeña linterna táctica y la encendió mientras se acercaba al departamento 4B. La puerta no solo estaba sin cerrar, el marco estaba astillado alrededor del mecanismo de la cerradura, forzado hacia adentro, con violencia bruta. Mason le indicó a Echo que se mantuviera abajo y empujó la puerta con la bota, entrando en la oscuridad. El apartamento estaba revuelto, las estanterías volcadas, los cojines rajados y los papeles esparcidos por el suelo como nieve. Parecía como si un huracán hubiera quedado atrapado en la sala. Pero los ojos de Mason se clavaron en la figura tendida boca abajo cerca de la isla de la cocina. Era Ethan. Mason se abalanzó hacia él y cayó de rodillas, sus manos buscando de inmediato un pulso que ya sabía que no encontraría. La piel de Ethan estaba fría. Tenía moretones en el rostro y una única herida de bala mortal en el pecho. La escena había sido montada de forma torpe para parecer un robo que salió mal, una billetera abierta, un televisor desaparecido. Pero Mason vio la precisión del disparo. Esto había sido una ejecución. Una ola de dolor golpeó a Mason, ardiente y sofocante, pero la empujó dentro de una caja de acero en su mente. Aún no podía llorar. Tenía que sobrevivir. Antes de que pudiera procesar más la escena, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Mason se puso de pie con las manos en alto cuando dos agentes uniformados y un hombre con un traje barato y mal ajustado entraron al apartamento con las armas desenfundadas. «Policía a manos donde pueda verlas», ladró el hombre del traje. Era el detective Miller, un hombre de unos 50 años con una barriga que tensaba los botones de la camisa.
el rostro enrojecido por años de mala alimentación y unos ojos cargados de un cansancio cínico y profundo. Miller enfundó el arma al ver la identificación militar de Mason, pero su actitud siguió siendo hostil. Caminó alrededor del cuerpo pisando sin cuidado los papeles esparcidos. «Parece un allanamiento de algún drogadicto», dijo con indiferencia sacando una libreta. El chico seguramente lo sorprendió. «Una lástima. Vemos esto 10 veces por semana en este distrito». Mason miró al detective incrédulo. «Un drogadicto no dispara al centro del pecho con un doble tiro», dijo Mason con la voz temblando por la rabia contenida. «Y tampoco ignoran la computadora portátil que está ahí mismo sobre el escritorio. Esto fue un encargo». Miller resopló masticando un palillo. «Mira, soldado, sé que estás de duelo, pero deja el trabajo policial a la policía. Tu hermano tenía fama de meter la nariz donde no debía. Quizá estaba buscando una ganancia. Encontramos rastros de heroína en el dormitorio». Mason dio un paso adelante imponiéndose sobre el hombre más bajo. Ethan no tocaba drogas. Era periodista. Estaba trabajando en algo grande. Miller le clavó un dedo en el pecho. «Fue una víctima de la ciudad. Vamos a cerrar esto como homicidio durante un robo. No causes problemas o haré que te detengan por interferir en una escena del crimen. Ahora fuera». Obligado a salir del apartamento, Mason caminó hacia la noche fría con la mente acelerada. Sabía que Miller era incompetente o estaba comprado. Necesitaba una pista. Se detuvo bajo una farola parpadeante y miró a Echo. Recordó el paquete que Ethan le había enviado 2 semanas antes, un paquete para el perro. Contenía un nuevo collar táctico de alta resistencia, el mismo que Echo llevaba puesto en ese momento. La nota había sido críptica. «Para cargas pesadas, manténlo cerca del pecho». Mason se arrodilló y examinó el collar. Al pasar los dedos por la gruesa costura de nylon del acolchado interior, sintió un pequeño bulto duro. Con una pequeña navaja de bolsillo cortó con cuidado la costura. Una microtarjeta SD negra se deslizó hasta la palma de su mano. Ethan no había enviado solo un regalo. Había enviado la prueba. Mason necesitaba un lugar seguro para ver los datos a algún sitio anónimo. A unas pocas cuadras encontró un cibercafé abierto las 24 horas llamado Neon Spider. Era una reliquia de principios de los 2000, con olor a bebidas energéticas y ozono lleno de jugadores con auriculares. Mason pagó en efectivo por una cabina privada al fondo. Insertó la tarjeta en la computadora con el corazón golpeándole las costillas. El archivo estaba encriptado, pero la contraseña era simple, el apodo de la infancia que Ethan usaba para Mason. Los archivos se abrieron. No era solo una historia, era un expediente. El encabezado decía: Proyecto Aries. Fotografías, manifiestos de envío y correos electrónicos inundaron la pantalla. Detallaban una enorme operación ilegal dirigida por Black Ridge, un contratista militar privado que supuestamente brindaba seguridad para labores de ayuda humanitaria. En lugar de eso, estaban introduciendo de contrabando armas de grado militar, misiles, antitanque, drones experimentales y fusiles automáticos en la ciudad para venderlos a los cárteles. Mason estaba tan absorto en el horror del descubrimiento que casi no notó el reflejo en la pantalla oscura del monitor. Afuera, frente a la ventana del café, una SUV negra se había detenido en silencio. Bajaron 3 hombres. No eran policías ni delincuentes callejeros. Se movían con la precisión sincronizada de un equipo táctico, vestidos con equipo táctico oscuro y portando armas con silenciador. El líder, un hombre llamado Vance, con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba la ceja, hizo una seña a los otros para flanquear la entrada. Mason arrancó la tarjeta SD de la computadora y empujó la silla hacia atrás. Hecho junto, ordenó con la voz baja y urgente. El cristal frontal del cibercafé estalló hacia adentro cuando el primer disparo silenciado destrozó el monitor que Mason había estado usando un segundo antes. El pánico estalló en el local. Los jugadores gritaron y corrieron buscando cobertura. Mason no se quedó paralizado. Agarró un pesado extintor de incendios de la pared y lo lanzó a través de la puerta trasera de emergencia, creando una distracción antes de lanzarse a toda velocidad hacia el área de la cocina.
Echo se mantenía pegado a su lado como una sombra. Los disparos destrozaban el tabique detrás de ellos. Lo estaban cazando. A Ethan lo habían matado por esto y ahora la mira estaba puesta en Mason. Irrumpió en el callejón con el aire helado, golpeándole el rostro, pero no había tiempo para respirar. Tenía la verdad en el bolsillo y un ejército de mercenarios pisándole los talones. El guardián silencioso acababa de convertirse en la presa. El callejón olía a cartón mojado y grasa vieja, un contraste brutal con el viento estéril y congelante que azotaba las calles principales de Chicago. Mason Lewis se apoyó con fuerza contra el muro de ladrillos del recinto de contenedores, con la respiración entrecortada en el pecho. El rozón en su hombro izquierdo, un regalo de despedida de los mercenarios del cibercafé, ardía con una intensidad blanca y punzante. No era mortal. La bala solo había surcado el músculo deltoides, pero sangraba abundantemente, empapando la manga de su camisa de franela y goteando sobre la nieve sucia. A su lado, Echo caminaba en círculos cerrados con las orejas girando como antenas de radar, captando las sirenas lejanas que se acercaban cada vez más. Mason miró su reloj. Llevaba 20 minutos corriendo zigzagueando por el laberinto de la ciudad para despistar a sus perseguidores, pero no podía seguir así. Necesitaba suministros médicos y no podía entrar en una sala de emergencias. Una herida de bala activaría un informe policial automático, y Mason sabía que el detective Miller y la policía de Chicago estaban comprometidos, o al menos lo suficientemente indiferentes como para entregarlo a Black Ridge. Necesitaba una solución fuera de los registros. Su mente volvió al viaje en autobús a los uniformes médicos azules y a la credencial colgando del cuello de la mujer exhausta. Elena Rossetti, Centro Médico St. Jude. Era una apuesta, quizá una estupidez, pero Mason se había quedado sin opciones. St. Jude estaba a solo 6 cuadras. Ajustó el torniquete improvisado que había hecho con un trozo de su camisa y le hizo una seña a Echo. Avanzaron por las sombras evitando las avenidas principales donde las luces azules se reflejaban en los edificios. El hospital apareció ante ellos una fortaleza de vidrio y concreto. Mason no usó la entrada principal. En su lugar se dirigió a la zona de carga colándose detrás de un camión de lavandería, mientras el conductor discutía con un guardia. Se movió por los pasillos de servicio confiando en la familiaridad del diseño de los edificios institucionales. Encontró los vestidores cerca del ala quirúrgica con la esperanza de que Elena aún estuviera de turno o acabara de comenzar uno nuevo. La suerte, un bien escaso para él, últimamente esta vez lo acompañó. Oyó voces, esperó el silencio, y luego se deslizó dentro del vestidor de mujeres, indicando a Echo que custodiara la puerta desde adentro. Elena estaba allí sentada en un banco con la cabeza entre las manos, mirando la pantalla de su teléfono que mostraba el video viral del héroe del autobús. Cuando Mason entró en la luz, Elena jadeó y dejó caer el teléfono. Retrocedió a trompicones agarrando un frasco de laca del casillero abierto como si fuera un arma. Silencio, susurró Mason con dureza levantando la mano sana. No voy a hacerte daño. Soy el tipo del autobús. Elena se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos al reconocer la barba y la mirada penetrante, y luego al pastor alemán que permanecía en silencio junto a la puerta. Su mirada bajó hasta la manga empapada de sangre. «Estás herido», susurró imponiéndose la formación médica sobre el miedo. «¿Por qué estás aquí? La policía te está buscando. Dicen que mataste a alguien». Mason hizo una mueca apoyándose contra los casilleros, mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. «No maté a nadie. A mi hermano lo asesinaron. Las personas que lo hicieron también están tratando de matarme a mí. Solo necesito aguja e hilo. Elena, por favor». Ella lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro la violencia que mostraban las noticias, pero encontrando solo desesperación y agotamiento. Bajó el frasco de laca. «Siéntate», ordenó con la voz temblorosa pero firme. Elena trabajó rápido con las manos firmes a pesar de la situación absurda. Limpió la herida con antiséptico de su kit personal y comenzó a suturar la carne abierta.
Mientras lo hacía, Mason permaneció estoico, apenas inmutándose. Se llamaba Ethan, dijo Mason en voz baja, rompiendo el silencio. Era periodista. Las manos de Elena se detuvieron. Levantó la vista con el ceño fruncido. Ethan Lewis, el escritor independiente. Mason asintió. El Ellanena tragó saliva, el rostro perdiendo color. Lo vi, murmuró. Hace 2 días. Estaba en la cafetería de abajo. Lo recuerdo porque estaba discutiendo con alguien y se veía aterrorizado. Mason le tomó la muñeca con suavidad. ¿Con quién estaba Elena, piensa? Ella cerró los ojos buscando el recuerdo. Un hombre mayor calvo. Tenía un tatuaje en el cuello justo detrás de la oreja. Una cobra atravesada por un cuchillo. Me fijé porque se subió el cuello de la camisa para ocultarlo cuando pasé. La sangre de Mason se heló. El tatuaje de la cobra era la insignia de una unidad élite específica dentro de la división de trabajos sucios de Black Ridge. Lo confirmaba todo. Ethan no había tropezado con una historia por casualidad. Se había reunido directamente con un informante o con una amenaza. Ese hombre dijo, Mason se llama Vance. Es quien me está cazando. Antes de que Elena pudiera responder, el sistema de megafonía del hospital emitió un tono. Pero en lugar de un aviso médico, una voz mecánica y dura anunció. Código plata, cierre total en efecto. Todo el personal debe permanecer en sus áreas designadas. Echo se levantó con un gruñido bajo vibrando en su garganta dirigido hacia la puerta del vestidor. Mason se apartó de Elena y revisó el vendaje que ella acababa de terminar. Ya están aquí, dijo. Me rastrearon. Probablemente reconocimiento facial en las cámaras de la calle. En la sala de control de seguridad del hospital, Vance estaba de pie detrás del jefe de seguridad aterrorizado. Vance parecía tallado en granito, con la cabeza rapada brillando bajo las luces fluorescentes, y el tatuaje de la cobra oculto bajo un cuello táctico. Observaba los monitores con intensidad depredadora. Ahí, dijo, señalando una cámara del corredor de servicio. Entró hace 20 minutos. Sector 4. Celen las salidas. Quiero a mi equipo en cada escalera. Ningún testigo. Se volvió hacia sus hombres, un grupo de mercenarios fuertemente armados disfrazados con uniformes SWAT. La mujer está con él. Es un cabo suelto. Límpienlo. De vuelta en el vestidor, Mason agarró el brazo de Elena. Tenemos que movernos. Si te quedas aquí, te matarán por ayudarme. Elena miró la puerta y luego a Mason. La realidad de su vida tranquila haciéndose añicos era abrumadora, pero el acero en los ojos de Mason le dio un punto de apoyo. El muelle de carga, dijo sin aliento. Hay un conducto de basura que evita las puertas de seguridad. Mason asintió. Hecho, guía. Irrumpieron en el pasillo justo cuando las puertas del ascensor al fondo sonaron al abrirse. 2 hombres con equipo SWAT salieron levantando los rifles. No eran policías. Su postura era incorrecta, agresiva en lugar de defensiva. «Contacto», gritó uno. Mason no dudó. Empujó a Elena detrás de un pesado carro de ropa y lo pateó por el pasillo hacia los tiradores. Mientras el carro avanzaba traqueteando y atraía el fuego, Mason lanzó un silbido seco. Echo se lanzó como un misil, un borrón de pelo y dientes. El perro embistió al primer mercenario en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra su compañero. El rifle cayó al suelo cuando el hombre gritó, y las mandíbulas de Echo se aferraron a su chaleco táctico arrastrándolo hacia abajo. Mason corrió hacia adelante, aprovechando la confusión para acortar la distancia. Derribó al segundo hombre usando el impulso para estrellarlo contra la pared. Siguió un forcejeo rápido y brutal, que terminó con Mason desarmándolo y dejándolo inconsciente con un golpe de culata. Silbó de nuevo y Echo soltó al primer hombre, ahora aterrorizado y retrocediendo a trompicones. «Déjalo», ordenó Mason. «Vete». Llegaron a la lavandería con los gritos y el sonido de botas resonando por los pasillos detrás de ellos. Elena abrió la pesada puerta de servicio con su credencial, las manos temblándole violentamente. «Es una caída», advirtió. «Al contenedor». Mason la miró. «Confía en mí».
La levantó y la ayudó a meterse en el conducto. Luego arrojó a Echo y se deslizó él mismo. Cayeron sobre una pila de ropa semilimpia dentro de un gran contenedor en el muelle de carga inferior. El aire era helado, pero estaban fuera del perímetro. Mason ayudó a Elena a salir escaneando el callejón. Una furgoneta negra estaba al ralentí en la reja, bloqueando la salida. ¿Sabes conducir?, preguntó Mason, asintiendo hacia una furgoneta de reparto del hospital, estacionada cerca con las llaves aún puestas. Una negligencia común en zonas de carga supuestamente seguras. Elena asintió limpiándose la suciedad del rostro. ¿Sí? Mason le abrió la puerta del copiloto. Entra. Mantén la cabeza baja. Saltó al asiento del conductor. Echo se coló a trompicones en la parte trasera. Cuando Mason pisó el acelerador, los mercenarios de la reja se dieron cuenta de lo que ocurría y levantaron sus armas. Mason no se quebró. A fondo con el acelerador, la furgoneta rugió, destrozó el brazo de madera de la barrera y rozó la SUV negra haciéndola girar. Las balas repiquetearon contra las puertas traseras, pero ya habían pasado. Salieron disparados a las calles heladas, perdiéndose entre el tráfico de la noche de Chicago. Mason miró a Elena. Estaba aterrorizada. Su vida había cambiado para siempre, pero estaba viva, y era la única testigo capaz de vincular a Vance con Ethan. La alianza no nació de la elección, sino de la supervivencia. La furgoneta de reparto robada traqueteaba violentamente al saltar, sobre los surcos congelados de un camino de acceso en el desolado borde sur del lago Michigan. El perfil de la ciudad quedaba atrás, como una mancha luminosa distante, sustituida por las siluetas esqueléticas de acerías abandonadas y almacenes portuarios que bordeaban el agua oscura. Mason condujo con los faros apagados, guiándose por la luz lunar que se reflejaba en la nieve, forzando la vista contra la penumbra. A su lado, Elena guardaba silencio, los brazos rodeándose el cuerpo, mirando el yermo industrial. Detrás, Echo caminaba inquieto, las uñas repiqueteando en el suelo metálico, percibiendo la adrenalina aún en el aire. Mason metió el vehículo en la enorme boca cavernosa de una estructura deteriorada conocida como la fundición. Era una reliquia masiva y vacía de la era industrial, un lugar que Mason conocía íntimamente de años atrás, antes de que los despliegues lo llevaran a desiertos y montañas. Había sido un campo de entrenamiento no oficial para su equipo SEAL, un sitio para practicar movimiento urbano en condiciones de congelación lejos de miradas indiscretas. Mason apagó el motor y el silencio que entró fue pesado y frío. «Nos quedamos aquí unas horas», dijo Mason, con la voz resonando levemente en la cabina. «Está fuera de la red. Paredes gruesas, sin cámaras. Podemos reagruparnos». Saltó y abrió la puerta lateral para Elena. Ella bajó con las piernas, temblándole un poco, la realidad de la noche cayendo de golpe. El almacén estaba helado. El aire olía a óxido y concreto húmedo. Mason los guió hasta una pequeña oficina cerrada en un nivel de mezzanine que ofrecía vista al piso principal. Forzó un casillero oxidado, donde su equipo solía guardar suministros de emergencia, y encontró algunas mantas térmicas y una linterna a pilas, que sorprendentemente aún parpadeaba con vida. Se acomodaron en el suelo apiñados bajo las mantas. Por primera vez desde el hospital, el ritmo frenético se desaceleró, dejando espacio para que el peso de la situación se asentara. Mason revisó el vendaje del hombro, haciendo una leve mueca. Elena lo observó, activándosele los instintos profesionales. «Déjame revisarlo», ofreció en voz baja. Mientras ajustaba el vendaje, sus manos estaban firmes, pero sus ojos parecían perseguidos. «Estás acostumbrado a esto», dijo. No era una pregunta. La violencia, la huida. Mason la miró, viendo el cansancio marcado en sus facciones. «Nunca te acostumbras a huir», respondió. «Pero aprendes a funcionar dentro de ello». La conversación derivó hacia el motivo de estar allí. «Ethan era el bueno», admitió Mason con la voz áspera por una emoción que rara vez mostraba. «Yo era el que rompía cosas. Ethan quería arreglarlas. Creía que la verdad bastaba para salvar a la gente». Miró el techo oscurecido. «Era ingenuo, pero era mejor que yo». Elena negó lentamente con la cabeza.
Soy cirujana, Mason. Paso mi vida intentando que la gente no muera. Los coso les reinicio el corazón. Pero esta noche, al verte luchar contra esos hombres, me di cuenta de que hay cosas en este mundo que la cirugía no puede arreglar. Miró sus manos. Me sentí impotente. Odio esa sensación. Mason se volvió hacia ella serio. Entonces deja de ser impotente. Ahora eres un objetivo, Elena. Mientras estés conmigo, estás en la guerra. Se levantó y sacó de la cintura una pistola Sig Sauer P2226, el arma que había confiscado al mercenario en el hospital. Revisó el cargador y se la entregó. Pesaba en sus manos un objeto frío y ajeno. «No es un bisturí», dijo Mason. «Apunta, aprieta. No dudes. Si atraviesan esa puerta, disparas hasta que el cerrojo quede atrás». Pasó la hora siguiente enseñándole lo básico: empuñadura, postura, seguro. Le mostró cómo usar el cuchillo táctico que llevaba en la bota, demostrando los ángulos de ataque. Era una lección sombría, despojada de cualquier gloria cinematográfica. Se trataba de supervivencia. Elena la absorbió con la concentración intensa de una estudiante, acostumbrada a aprender bajo presión. Su miedo se endureció hasta convertirse en determinación. Su breve respiro se cortó de golpe por un sonido que erizó el vello de los brazos de Mason. Echo, que dormía junto a la puerta, levantó la cabeza de repente. Las orejas del perro se orientaron hacia adelante y un gruñido bajo y vibrante comenzó a surgir desde lo profundo de su pecho. Mason apagó la linterna al instante, sumiéndolos en la oscuridad. «¿Cuántos?», susurró al perro. Echo respondió con 2 ladridos secos, luego una pausa y después otro más. 3 grupos distintos. Mason se movió hasta el borde de la mezanín y miró a través del vidrio agrietado de la ventana de la oficina. Abajo, en el piso principal del almacén, haces de linternas tácticas cortaban la penumbra, barriendo la maquinaria oxidada y las cajas vacías. Los cazadores habían llegado. «Quédate aquí», susurró Mason al oído de Elena. «Mantén el arma apuntando a la puerta. No dispares a menos que entren». Se colocó unas gafas de visión nocturna panorámicas, equipo que había recogido del bolso táctico del líder del equipo SWAT en el hospital. El mundo se transformó en un paisaje nítido teñido de verde. Miró a Echo y le hizo una señal silenciosa con la mano. El perro entendió. Era el juego que habían practicado cientos de veces en entrenamiento, pero esta vez los objetivos respiraban. Mason se deslizó por la barandilla y cayó en silencio al suelo de concreto. Se movía como un espectro, sus pasos ocultos por el viento ambiente, que silbaba a través de los tragaluces rotos. El equipo de mercenarios, 6 hombres, avanzaba en formación táctica liderado por un jefe de escuadra llamado Kruger. Kruger era un hombre enorme con una cicatriz irregular, cruzándole la nariz, que ladraba órdenes a un radio. «Desplieguen. Revisen los niveles superiores. Vance los quiere vivos para interrogarlos, pero si el perro les da problemas, acaben con él». Mason llegó hasta la caja principal de interruptores en la pared del fondo. Con un tirón brutal, bajó la palanca general. Las pocas luces perimetrales que zumbaban afuera se apagaron, y el almacén quedó sumido en una oscuridad absoluta. Los mercenarios gritaron confundidos, sus linternas balanceándose de un lado a otro. «¡Luces! ¡Corten las luces!», gritó Kruger. «¡Cambien a térmico!». Pero antes de que pudieran ajustarse, la caza comenzó. Mason se movió con la velocidad aterradora de un depredador en su elemento natural. Se acercó al rezagado del grupo, un hombre que cubría la retaguardia. Mason le tapó la boca con una mano y hundió el cuchillo en el hueco entre el chaleco táctico y el cuello. Bajó el cuerpo al suelo sin hacer ruido. Uno menos. Al otro lado del recinto, Echo ladró. Un sonido seco y agresivo que resonó desde las vigas, haciendo imposible localizar su origen. Por allí gritó un mercenario, girándose y disparando a ciegas en la oscuridad. Los fogonazos iluminaron la sala en ráfagas estroboscópicas, sin revelar nada. Echo se movía rápido, corriendo por encima de los contenedores de carga, ladrando y gruñendo para desorientar al escuadrón. Los estaba lastimando, separando al grupo.
2 mercenarios se dirigieron hacia el sonido aislándose del resto. Mason los estaba esperando. Cayó desde lo alto de una carretilla elevadora y aterrizó detrás de ellos. Golpeó al primero con el pesado pomo del cuchillo destrozándole la base del cráneo. El segundo se giró, pero Mason ya estaba dentro de su guardia barriendo sus piernas y rematándolo con un golpe preciso a la garganta. El pánico empezó a cundir entre los hombres restantes. Disparaban a sombras aterrados por la amenaza invisible. ¡Reagrúpense!, gritó Kruger espalda con espalda, pero ya era tarde. Echo se lanzó desde la oscuridad y se estrelló contra el brazo de un mercenario. Sus mandíbulas trituraron el hueso del antebrazo. El hombre gritó y soltó el arma. Mason aprovechó la distracción para cerrar la distancia con Kruger. El jefe del escuadrón disparó su rifle, pero Mason se deslizó por el suelo y quedó por debajo del cañón. Cortó hacia arriba con el cuchillo seccionando la correa del arma y luego clavó una rodilla en la ingle de Kruger. Cuando el gigante se dobló, Mason le descargó un codazo giratorio en la sien que lo derribó como una piedra. El silencio regresó al almacén roto solo por los gemidos de los heridos y la respiración pesada de los mercenarios ahora inconscientes, o peor. Mason permaneció de pie sobre ellos. El resplandor verde de las gafas se desvaneció cuando se las levantó. Sacó una radio del chaleco de Kruger y escuchó la estática. Estado Kruger informe, crepitó una voz. Mason pulsó el micrófono con la voz plana y fría. «Tus hombres están acabados. Vamos, manda al siguiente grupo». Aplastó la radio en su mano. Silbó y Echo trotó hasta su lado con sangre en el hocico, pero la cola moviéndose levemente. Mason alzó la vista hacia la mezanina. Elena estaba de pie junto a la ventana con el arma bajada. Había presenciado los destellos de violencia, la eficiencia de la matanza. Ya no era solo una cirujana, era una superviviente. Mason volvió a subir limpiándose la hoja del cuchillo en el pantalón. «Tenemos que irnos», dijo con el pecho subiendo y bajando. «Ahora saben exactamente dónde estamos». Recogieron sus escasos suministros y se desvanecieron en la noche dejando al escuadrón destrozado en la oscuridad helada de la fundición. El silencio allí dentro era pesado roto solo por la respiración áspera de Kruger, el jefe del escuadrón mercenario al que Mason había dejado consciente por una razón. Los otros hombres yacían gimiendo en la penumbra incapacitados pero vivos, una misericordia que no merecían, pero que Mason concedió, para no cruzar una línea que jamás podría desandar. Mason arrastró a Kruger por el chaleco táctico hasta la pequeña oficina donde la linterna aún parpadeaba proyectando sombras largas y danzantes contra el vidrio manchado de suciedad. Elena estaba junto a la puerta con la Sig Sauer pesada en las manos. El rostro pálido pero los ojos endurecidos por la violencia de la noche. Mason no gritó. No volvió a golpearlo. Simplemente se arrodilló acercando su rostro a la nariz ensangrentada y rota del mercenario. «El envío», dijo Mason con una voz grave que vibraba con intención letal. «Proyecto Aries». ¿A dónde va y cuándo Kruger escupió sangre sobre el concreto intentando forzar una mueca que se deshizo bajo la mirada de pedernal de Mason? «Estás muerto, Seal», jadeó. «No sabes con quién te estás metiendo. Silas quemará toda esta ciudad para encontrarte». Mason no parpadeó. Presionó el pulgar contra un punto de presión en el hombro de Kruger. No lo suficiente para causar daño permanente, pero sí para enviar una descarga de dolor blanco y ardiente a través del sistema nervioso del hombre. Kruger arqueó la espalda boqueando. La torre soltó entre ahogos. «Sede de Black Ridge, el helipuerto del ático. El envío sale en 2 horas. Vuelo directo a una pista privada en Venezuela». Mason lo soltó, se puso de pie y se limpió las manos. Tenía la ubicación. La torre Black Ridge era un monolito de vidrio en el corazón del distrito financiero, una fortaleza de poder corporativo. Miró a Eleya Nena. «Tenemos un plazo». Pero antes de moverse, Mason necesitaba hacer una llamada que había estado temiendo. Sacó de su mochila un teléfono desechable, uno que guardaba para emergencias extremas, y marcó un número que no figuraba en ningún directorio público.
Sonó 4 veces, antes de que una voz áspera contestara. «Esta línea está muerta». Mason se dio la vuelta dándole la espalda a Eleyanena. «Soy Mason. Necesito una extracción Breaker. Tengo a una civil y pruebas sobre una operación terrorista interna dirigida por Black Ridge». Hubo una pausa larga y pesada al otro lado. El hombre, el capitán de fragata Cole, conocido como Breaker, había sido el antiguo comandante de Mason, un hombre de integridad absoluta. O eso creía Mason. Mason. La voz de Cole sonaba tensa, cansada. «Escúchame con atención. Suelta el teléfono. Aléjate. La agencia está comprometida. Black Ridge tiene infiltrados en el Senado y en el Departamento de Defensa. Si envío un equipo no vendrán a rescatarte. Vendrán a limpiar la escena». El agarre de Mason al teléfono se tensó hasta que el plástico crujió. «Mataron a Ethan Breaker. Están vendiendo misiles a los cárteles». Cole suspiró un sonido de derrota. «Lo sé, hijo, pero no puedo detenerlo. Si vas tras Silas estás solo. No puedo protegerte». La línea se cortó. Mason miró el teléfono un segundo antes de aplastarlo bajo su bota. Estaba verdaderamente solo. La comprensión le trajo una claridad extraña. Se volvió hacia Elena. «Nos vamos». Condujo la furgoneta robada hasta un motel apartado que solo aceptaba efectivo en las afueras de la ciudad, un lugar llamado Blue Voyager, con letreros de neón parpadeantes y sin cámaras. Pagó una habitación revisándola en busca de micrófonos con un barrido experto. «Quédate aquí», ordenó Mason, entregándole la llave y un cargador nuevo para la pistola. «Cierra con llave. No abras la puerta a nadie que no sea yo o Echo». Elena le agarró el brazo, los dedos clavándose en la chaqueta. «Vas a ir a la torre. Eso es un suicidio. Mason, déjame llamar al FBI». «¿A las noticias a alguien?» Mason negó con la cabeza, su expresión suavizándose apenas al mirarla. «La policía está comprada. Las noticias no lo publicarán sin pruebas. Tengo que conseguir el soporte físico desde la fuente. Tengo que detener ese envío». Se arrodilló y miró a Echo a los ojos. «Cuídala», ordenó. El perro emitió un leve gemido en la garganta, pero se sentó junto a Elena con la lealtad dividida y la obediencia absoluta. Mason se puso de pie sintiendo una punzada de culpa. La dejaba en la única seguridad que podía ofrecer, esperando que fuera suficiente. «Si no vuelvo en 4 horas», dijo, «corres. No mires atrás». Mason se movió por la ciudad como un fantasma y llegó a la torre Black Ridge, justo cuando la nieve comenzaba a caer con más fuerza cubriendo las calles de blanco. El edificio era una fortaleza 70 pisos de acero y arrogancia. No entró por la puerta principal. Usando los planos de mantenimiento que había memorizado de los archivos de Ethan, accedió a los túneles de servicio subterráneos, eludiendo los sensores térmicos al moverse por los conductos de salida de vapor. Una escalada peligrosa y asfixiante que lo dejó empapado en sudor, pese a las temperaturas bajo cero. Emergiendo en la sala de máquinas del piso 68, se deslizó entre las patrullas con el silencio de una sombra. No mató a nadie. Aún no quería activar la alarma. Estranguló a un guardia cerca del ascensor ejecutivo, tomó su tarjeta y subió al ático. Las puertas se abrieron con un suave timbre, a un espacio que olía a cuero caro y dinero viejo. El ático era un concepto abierto y extenso con ventanales de piso a techo, que dominaban la ciudad centelleante. Junto a la ventana, mirando la tormenta de nieve, estaba un hombre que no se parecía en nada a los mercenarios contra los que Mason había luchado. Silas Blackwood, el CEO de Black Ridge, era de complexión ligera y vestía un traje a medida color carbón que costaba más de lo que Mason ganaba en un año. Llevaba el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y gafas sin montura que magnificaban unos ojos fríos y muertos como los de un tiburón. Sostenía un vaso de cristal con whisky relajado, sin mostrar sorpresa cuando Mason entró con el arma levantada. «Señor Lewis», dijo Silas sin volverse. «Eres más silencioso que tu hermano». Ethan tenía la costumbre de caminar haciendo ruido y hacer preguntas en voz alta. Mason apuntó la pistola a la parte posterior de la cabeza de Silas. «Gírate. Manos donde pueda verlas».
Silas se giró despacio dando un sorbo a su bebida. Miró el arma con leve diversión. «Y bien, peatón, ¿crees que una bala resuelve esto? ¿Crees que matarme detiene el envío?» Mason dio un paso más cerca, el dedo tensándose en el gatillo. «Te detiene a ti. Dime ahora la clave de cifrado de los archivos Aries». Silas soltó una risita, caminó hasta su escritorio y se sentó. Señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate. Te ves agotado». «No he venido a charlar», gruñó Mason. «Mataste a mi hermano». Silas suspiró y dejó el vaso sobre un posavasos. «Tu hermano fue un fallo del sistema Mason, una corrección necesaria igual que tú. Pero debo admitir que admiro tu tenacidad. Acabar con el equipo de Vance. Impresionante». Silas se inclinó hacia adelante clavando la mirada en Mason. «Pero eres un martillo buscando un clavo, y yo no soy un clavo. Soy el arquitecto». Mason rodeó el escritorio y presionó el cañón del arma contra la frente de Silas. «La clave de cifrado o pinto esta oficina con tus sesos». Silas no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Sonrió una curva fina y cruel en los labios. «No dispararás, Mason, porque eres un protector. Es tu defecto fatal». Silas pulsó una tecla en su elegante portátil y un monitor en la pared cobró vida. La pantalla mostró una transmisión en directo el interior de una habitación de motel, el Blue Voyager. El Yanena caminaba de un lado a otro junto a la cama. Echo vigilaba la puerta. El corazón de Mason se detuvo. ¿Cómo susurró? Silas se encogió de hombros. «Rastreamos el GPS de la furgoneta antes de que lo desactivaras. Tengo un segundo equipo liderado por mi jefe de seguridad Jax, esperando ahora mismo en el estacionamiento. Aguardan mi señal». Silas se recostó abriendo las manos. «Así que aquí está el trato, soldado. Bajas el arma, entregas la tarjeta SD que tomaste de tu hermano, y dejas que el envío despegue, y yo dejo vivir a la chica. O aprietas ese gatillo, y Jax convierte esa habitación de motel en un matadero antes de que tu casquillo toque el suelo». Mason miró la pantalla y luego a Silas. El manipulador lo había puesto en jaque mate. El arma en la mano de Mason se volvió de repente increíblemente pesada. Había entrado en la guarida de la serpiente, solo para descubrir que la serpiente ya estaba enroscada alrededor de todo lo que le quedaba por perder. El enfrentamiento en el ático pendía de un hilo tan fino como una telaraña. Mason Lewis permanecía con la pistola apuntando a la frente de Silas Blackwood, pero el arma se sentía inútil frente al peso asfixiante de la pantalla de vigilancia en la pared. La imagen del motel parpadeó, pero algo no encajaba. Mason entrecerró los ojos. Sus instintos de combate gritaban que la imagen era estática, un bucle. Silas notó el cambio en la mirada de Mason, y su sonrisa se ensanchó mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. «Te preguntas por qué ella no se mueve», dijo Silas bajando la voz a un susurro conspirativo. «Te preguntas si estoy mintiendo». «Te lo dije, señor Lewis, soy el arquitecto. No dependo de equipos remotos cuando puedo tener las piezas aquí mismo en el tablero». Silas presionó un botón en su escritorio y las pesadas puertas de roble a la derecha de la sala se abrieron con un gemido. El corazón de Mason martilló contra sus costillas cuando dos figuras emergieron de las sombras de la habitación contigua. La primera era una montaña de hombre llamado Jax. Con casi 7 pies de altura, Jax era un monumento grotesco a la violencia potenciada por esteroides, con un chaleco táctico que parecía un babero infantil sobre su pecho descomunal. Tenía la cabeza rapada revelando una retícula de cicatrices y unos ojos apagados desprovistos de humanidad, que delataban a un hombre incapaz de sentir dolor o remordimiento. Arrastraba a Yanena del cabello. Ella estaba magullada con el labio sangrando pero viva. Sus ojos se clavaron en los de Mason con una mezcla de terror y disculpa. Y yo intenté seguir. Jadeó antes de que Jax la sacudiera con brusquedad silenciándola. Pero lo que rompió la compostura de Mason no fue Elena, sino lo que vino después. 2 guardias empujaron al interior una pesada jaula de malla de acero. Dentro, Echo caminaba frenético, estrellando su cuerpo contra los barrotes.
Llevaba un collar de descargas industrial que zumbaba con energía amenazante. Cada vez que el perro se abalanzaba, un guardia presionaba un control y un arco azul de electricidad chisporroteaba forzando a Echo al suelo con un aullido que desgarró el alma de Mason. «¡Baja el arma, Mason!», ordenó Silas ya sin rastro de diversión en la voz. «O Jax le rompe el cuello. Luego cocinamos al perro. Es tu elección». Mason miró a Elena y luego a Echo. El cálculo tomó una fracción de segundo. No podía abatir a 3 hombres antes de que Jax partiera la columna de Elena. Lenta, dolorosamente, Mason bajó la Sig Sauer. Activó el seguro y la dejó en el suelo empujándola con el pie hacia el escritorio. «Déjalos ir», dijo Mason levantando las manos. «Me quieres a mí, aquí me tienes». Silas rió un sonido seco y cascado. «Oh, no solo te quiero a ti, quiero el seguro, la tarjeta SD, y quiero que sufras por el desastre que hiciste en mi fundición», asintió hacia Jax. «Ablándalo». Jax soltó a Elena empujándola en un montón cerca de la ventana y se volvió hacia Mason. El gigante se movía con una rapidez sorprendente para su tamaño. Mason intentó defenderse alzando los brazos para bloquear, pero el puñetazo de Jax lo golpeó como una bola de demolición. El impacto levantó a Mason del suelo y lo lanzó contra una vitrina de cristal. Llovieron fragmentos mientras Mason gemía saboreando cobre. Intentó incorporarse, pero Jax ya estaba allí descargándole una patada brutal en las costillas, que Mason sintió crujir. Esto no era una pelea, era una ejecución. Mason, un SEAL entrenado, se vio obligado a soportar la paliza sin responder, sabiendo que cualquier resistencia significaría la muerte de Elena. Golpe tras golpe cayó sobre él, convirtiendo su rostro en una máscara de sangre. A través de la neblina del dolor, Mason oyó a Elena gritarles que se detuvieran, y el sonido nauseabundo del collar eléctrico zumbando, mientras Echo intentaba desesperadamente llegar hasta su guía. Por fin, Jax agarró a Mason por el cuello y lo hizo estrellándolo de rodillas frente al escritorio de Silas. Mason se balanceó, la visión borrosa, la sangre goteando de su barbilla sobre la alfombra persa carísima. Silas rodeó el escritorio con la mano bien cuidada extendida. «La tarjeta, Mason. Dámela y haré que el final sea rápido para todos ustedes». Mason tosió escupiendo un coágulo de sangre sobre el zapato pulido de Silas. Silas miró hacia abajo con asco y luego asintió a Jax. «Sujétalo». Jax agarró los brazos de Mason inmovilizándolos a la espalda, con un agarre que se sentía como pinzas hidráulicas. Un guardia avanzó con bridas industriales, atando las muñecas de Mason tan apretadas que el plástico mordía el hueso. «La tarjeta está en mi bolsillo», jadeó Mason con la cabeza caída. «Bolsillo izquierdo». Silas sonrió con suficiencia inclinándose muy cerca. «¿Ves? ¿Era tan difícil? ¿La obediencia es una virtud?». Silas metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de Mason. Pero Mason no pensaba en la tarjeta. Se concentraba en el pequeño dispositivo rectangular oculto en el forro interior, un prototipo militar de inhibidor de señal que había sustraído de la bolsa de comunicaciones del mercenario en el hospital. Estaba diseñado para interferir frecuencias de corto alcance radiocelular y, sobre todo, electrónica sin blindaje. Más cerca susurró Mason. «Ven por ella». Cuando los dedos de Silas rozaron la tela, Mason se impulsó hacia adelante con su última reserva de fuerza. No le dio un cabezazo a Silas. Lanzó su peso contra el escritorio derribando una pesada estatua de bronce al suelo, para crear una distracción y al mismo tiempo aplastó el botón de activación del inhibidor a través del abrigo. Un pitido agudo audible solo para los guardias más jóvenes, y el perro atravesó el aire. El efecto fue instantáneo. Las luces del ático parpadearon y murieron al colapsar el sistema inteligente. Las cerraduras electrónicas de las puertas se desengancharon con un chasquido, y crucialmente, el control remoto del collar eléctrico en la mano del guardia chisporroteó y falló. El cierre magnético de la jaula de Echo quedó sin energía. La puerta se abrió un par de centímetros. Eso fue todo lo que el pastor alemán necesitó. Con un rugido que sonó más a lobo que a perro,
Echo irrumpió fuera de la jaula. No fue a por los guardias. Fue directo hacia la mayor amenaza. Echo se lanzó a través de la sala como un misil negro en la penumbra y cerró las mandíbulas sobre el antebrazo de Jax. El gigante rugió de sorpresa y dolor, aflojando instintivamente su agarre sobre Mason, mientras intentaba sacudirse esos 80 kilos de furia. Mason no desperdició ni una milésima. Cayó al suelo, rodó boca arriba y alzó las manos atadas hacia Echo. ¡Echo! Sander gritó la orden de cortar o romper. El perro, entrenado durante años para lidiar con ataduras en escenarios de captura en campo, soltó el brazo de Jax y se lanzó hacia Mason. Para un ojo inexperto parecía un ataque, pero los dientes de Echo encontraron las bridas plásticas. Con un desgarro salvaje sacudiendo la cabeza, las poderosas mandíbulas del perro cercenaron el plástico rozando las muñecas de Mason, pero liberándolo. Mason se puso en pie de un salto. El dolor de las costillas se desvaneció reemplazado por la fría y letal claridad del combate. Jax se recuperaba sacando un enorme cuchillo de combate del cinturón. Silas retrocedía a trompicones en la oscuridad gritando por su refuerzo. La trampa se había cerrado, pero el cazador había olvidado que un lobo acorralado es el animal más peligroso de la tierra. Mason agarró un fragmento de grueso vidrio laminado del suelo. Sus ojos brillaban bajo la tenue iluminación de emergencia. Las probabilidades seguían siendo imposibles, pero ahora estaba libre. El ático de la torre Black Ridge se había transformado de un santuario de corrupción de alto nivel en un matadero iluminado por los estrobos rojos pulsantes de la iluminación de emergencia. El aire, antes perfumado con colonia cara y cuero viejo, estaba ahora cargado del hedor acre del ozono de la electrónica frita y del sabor metálico de la sangre. Silas Blackwood había desaparecido en el instante en que se apagaron las luces, deslizándose por una puerta de pánico oculta tras su escritorio, como una cucaracha huyendo de la luz, dejando a sus hombres a limpiar el desastre. Pero había calculado muy mal la naturaleza del desastre que dejaba atrás. Había asumido que Mason Lewis era un hombre roto, ablandado por el duelo y contenido por la moral. Estaba equivocado. El hombre que se incorporaba del suelo con un fragmento de vidrio laminado en la mano no era un civil. Era un operador de nivel 1 al que acababan de darle permiso para desactivar sus protocolos de seguridad. Jax, el coloso jefe de seguridad, estuvo ocupado por una fracción de segundo intentando sacudirse a Echo. El pastor alemán, pese a las quemaduras en el cuello del collar de descargas, luchaba con intensidad feral sus dientes, desgarrando el entramado de Kevlar del chaleco táctico de Jax. Jax rugió un sonido de pura furia primitiva y lanzó un manotazo con su brazo enorme, golpeando de revés al perro de 80 kilos con fuerza suficiente para hacer que Echo se deslizara por el suelo pulido y se estrellara contra un pedestal de mármol. Echo gimió, pero se incorporó de inmediato, favoreciendo la pata izquierda gruñendo, y listo para volver al ataque. La distracción le dio a Mason la apertura que necesitaba. 3 guardias uniformados irrumpieron por las puertas principales con las armas en alto, confundidos por las luces estroboscópicas y el caos. Mason no esperó a que evaluaran la situación. Se movió con una agresividad fluida y aterradora. Corrió hacia el primer guardia deslizándose de rodillas sobre la alfombra persa para pasar por debajo de una ráfaga de fuego de subfusil que hizo añicos la ventana detrás de él. Mason se incorporó dentro del espacio personal del guardia, clavando el fragmento de vidrio en la abertura de la armadura corporal. Cuando el hombre se desplomó, Mason agarró el MP5 que caía, giró y disparó 2 ráfagas controladas. El segundo y el tercero cayeron antes de siquiera localizar el objetivo. Fue una exhibición de violencia tan eficiente que parecía coreografiada una danza de muerte, afinada por una década de guerras en la sombra. «¡Helena al suelo!», gritó Mason, su voz, cortando el estruendo del tiroteo. Helena Rossetti estaba acurrucada detrás de un sofá volcado con las manos sobre los oídos, mientras la realidad de la zona de guerra se le venía encima. Vio a Mason moverse por la sala, una silueta contra las luces rojas intermitentes, desmantelando al escuadrón de mercenarios que Silas había mantenido en reserva.
Era un borrón de movimiento, usando el entorno volcando pesadas mesas de roble como cobertura, disparando a las luces decorativas restantes para sumir secciones de la sala en una oscuridad total, obligando a los guardias a combatir en sus términos. Pero la superioridad numérica estaba en su contra. Más hombres irrumpían desde el pasillo. Mason recibió un impacto en el chaleco, una bala perdida que le fracturó una costilla que estaba seguro ya estaba rota. No se detuvo. Se estaba quedando sin munición. Arrojó el MP5 vacío y desenvainó el cuchillo de combate que había tomado del primer guardia. Un mercenario se lanzó desde las sombras. Mason desvió el cañón del fusil, dio un paso al frente y descargó un golpe de palma en la barbilla que le echó la cabeza hacia atrás, seguido de un barrido que lo tiró al suelo. En medio del caos, un guardia que fingía estar herido cerca de la entrada se incorporó. Levantó la pistola apuntando directamente a la espalda descubierta de Mason, mientras el SEAL estaba enfrentado con otro oponente. Mason no lo vería venir, pero Elena sí. La cirujana, cuyas manos habían pasado una vida entera reparando carne, miró la pistola en el suelo cerca de ella, la Sig Sauer, que Mason había descartado. Sus manos temblaban sin control, el corazón martillándole las costillas con un ritmo frenético. Pensó en Ethan, en la crueldad que había presenciado en el hombre que estaba luchando solo contra un ejército para salvarla. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por una resolución fría. Elena agarró el arma. Pesaba más de lo que recordaba de la práctica en la nave. No tenía la postura perfecta que Mason le había enseñado, pero tenía el ángulo. Alineó el arma, tomó aire y apretó el gatillo. La pistola retrocedió violentamente en su mano. El disparo se fue del pecho, pero alcanzó al guardia en el muslo. Gritó, perdió la puntería y Mason se giró rematando la amenaza con un único lanzamiento de cuchillo. Miró a Elena y le dedicó un solo y feroz gesto de reconocimiento. Ella había entrado en la arena, pero la batalla no había terminado. Una mano enorme agarró a Mason por la parte trasera del chaleco táctico y lo lanzó a través de la sala como un muñeco de trapo. Mason se estrelló contra el pesado escritorio de roble, astillando la madera. Gimió rodando para ver a Jax erguirse sobre él. El gigante se había deshecho del chaleco destrozado y de las armas. Quería hacerlo con las manos. Jax era un sádico que disfrutaba del crujido íntimo del hueso. Se tronó los nudillos, una sonrisa partiendo su rostro cicatrizado. «Eres rápido, hombrecito», gruñó Jax con la voz profunda y áspera. «Pero te rompes como los demás». Mason se puso en pie, escupiendo sangre. Estaba maltrecho, sangrando y exhausto, pero sus ojos ardían con un fuego azul y frío. Esto ya no era solo una lucha por sobrevivir. Jax era la barrera entre él y el hombre que había ordenado la muerte de su hermano. «¡Vamos!», susurró Mason, alzando los puños en una postura clásica de boxeo. Jax cargó como un toro. Lanzó un derechazo que podría haber arrancado una cabeza. Mason se agachó soltando dos ganchos rápidos al hígado de Jax. Fue como golpear un muro de concreto. Jax apenas se inmutó y clavó una rodilla en el estómago de Mason. El aire explotó fuera de los pulmones de Mason. Jax lo agarró por la garganta, lo levantó del suelo y lo estampó contra la pared. «¿Dónde está ahora esa dureza de SEAL?», se burló Jax apretando. La visión de Mason empezó a cerrarse en túnel. Arañó la muñeca de Jax, pero era de hierro. Miró a los ojos de Jax y vio el vacío sin alma que había apagado la vida de Ethan. Ese pensamiento fue el combustible. Mason no intentó vencer el agarre por fuerza bruta. En cambio, hundió los pulgares en el haz de nervios en la cara interna del codo de Jax. Los brazos de Jax se espasmaron involuntariamente, aflojando lo justo. Mason cayó jadeando y explotó hacia arriba al instante. Clavó el talón de su bota en la rodilla de Jax, hiperextendiendo la articulación con un chasquido nauseabundo. Jax rugió esta vez no de ira, sino de dolor, trastabillando hacia atrás. Estaba herido. El monstruo era mortal. Mason no aflojó. Desató una lluvia de golpes, codos, rodillas, palmas, apuntando a tejidos blandos, garganta, ojos, plexo solar. Era más rápido, más preciso, un bisturí desmontando una roca.
Jax intentó atraparlo lanzando golpes salvajes, pero Mason ya no estaba allí. Se deslizó a su espalda. Mason saltó rodeando el cuello grueso de Jax con el brazo en una estrangulación trasera. Jax se sacudió lanzándose hacia atrás para aplastar a Mason contra la pared, pero Mason se aferró cerrando las piernas alrededor de la cintura del gigante. Apretó cortando el flujo de sangre al cerebro. «Esto es por Ethan», gruñó Mason al oído de Jax. Jax luchó el rostro tornándose de un púrpura moteado, las manos arañando los brazos de Mason, desgarrando la piel. Pero el agarre era absoluto. Poco a poco la pelea se drenó del gigante. Sus brazos cayeron a los costados, las rodillas cedieron. El cuerpo enorme se desplomó en el suelo inconsciente. Mason no se detuvo ahí. Sabía que hombres como Jax no se quedaban abajo. Ajustó el agarre y con un giro violento y definitivo de caderas y hombros, le partió el cuello. El chasquido resonó por la sala más fuerte que los disparos. Mason rodó fuera del cuerpo y se quedó tendido un segundo, el pecho subiendo y bajando con violencia. El silencio volvió al ático roto solo por el zumbido de las luces rojas de emergencia. Se incorporó tambaleándose. Echo cojeó hasta él y le lamió la sangre de la mano. Elena salió de detrás del sofá aún sosteniendo el arma, el rostro pálido pero seco. «Ve», dijo, señalando la puerta de pánico abierta detrás del escritorio por donde entraba el viento helado. Se fue al techo. Mason asintió limpiándose el sudor y la sangre de los ojos. Revisó su equipo sin munición, solo el cuchillo y su voluntad. Miró a Ella Nena. «Atrinchera la puerta. Confía en Echo». Se giró y salió corriendo hacia la puerta de pánico, subiendo por la escalera de mantenimiento en espiral que conducía al helipuerto. El sonido de la turbina cobrando vida se hacía más fuerte a cada paso. Silas intentaba huir volando de sus pecados, pero Mason Lewis estaba llevando el juicio de la tierra hasta el cielo. La furia no se había extinguido. Simplemente se había concentrado en un único punto punzante. El viento helado en la azotea de la torre Black Ridge aullaba como una banshee desgarrando la ropa de Mason cuando irrumpió por la pesada puerta de acceso. A 50 yardas, el elegante helicóptero negro ya estaba liviano sobre los patines, la turbina elevándose a un chillido agudo. El rebufo de los rotores levantó un vórtice cegador de nieve y cristales de hielo que le azotó el rostro, pero Mason no parpadeó. Vio a Silas Blackwood sentado en el asiento de cuero mullido de la cabina trasera, mirando por la ventana con un vaso de whisky aún en la mano, una expresión de victoria soberbia e intocable en el rostro. Creía que había ganado. Creía que el cielo era su ruta de escape. Mason esprintó. Los pulmones le ardían. Las costillas gritaban con cada zancada, pero las piernas bombeaban con el poder rítmico de una máquina. El helicóptero se elevó 5 pies, 10 pies, alejándose del borde del helipuerto hacia la extensión oscura del lago Michigan. Mason no redujo la marcha. Llegó al borde del techo y se lanzó al vacío. Por un segundo aterrador, quedó ingrávido suspendido entre el rascacielos y el agua negra y helada muy abajo. Luego, sus manos enguantadas se estrellaron contra el metal frío del patín de aterrizaje. El impacto le sacudió los hombros amenazando con arrancarle el agarre, pero resistió balanceándose salvajemente cuando la aeronave viró bruscamente a la izquierda. Dentro, Silas dejó caer el vaso, los ojos abriéndose de horror al ver la figura colgando de su vehículo de escape. Golpeó el tabique gritándole al piloto que lo sacudiera. El piloto, un mercenario contratado, tiró del cíclico enviando al helicóptero a un vaivén violento. Mason apretó los dientes rodeando el patín con las piernas, avanzando centímetro a centímetro hacia la puerta de la cabina. El viento era una fuerza física que intentaba arrancarlo, pero Mason se alimentaba de una promesa hecha a un fantasma. No iba a soltar. Alcanzó la manija, la arrancó y se izó dentro. El cambio súbito de peso y la puerta abierta desestabilizaron aún más la aeronave. Silas se abalanzó sobre él blandiendo un pesado extintor de incendios de la pared de la cabina. Fue un ataque desesperado y torpe. Mason desvió el golpe con el antebrazo y hundió un puñetazo en el estómago de Silas doblándolo, pero en el forcejeo chocaron contra el asiento del piloto.
El piloto gritó perdiendo el control cuando la bota de Mason golpeó inadvertidamente la palanca colectiva, bajando de inmediato el paso de los rotores. Los motores chillaron en protesta. El helicóptero, ya volando bajo y errático por la tormenta, cayó como una piedra. La superficie oscura y agitada del lago Michigan subió a su encuentro. «¡Prepárate!», gritó Mason agarrando a Silas por el cuello del traje, no para salvarlo sino para asegurarse de que no escapara del juicio que aguardaba abajo. El impacto fue como golpear concreto. El helicóptero se estrelló contra el agua, los rotores estallando al instante y lanzando metralla. Una oscuridad fría y helada los envolvió mientras la cabina se inundaba. El choque del agua a solo unos grados por encima del punto de congelación le robó el aliento a Mason. Estaba bajo el agua desorientado, con el pecio hundiéndose y tirando de él hacia abajo. Luchó contra el pánico. El entrenamiento SEAL se activó. Arriba encuentra arriba. Se zafó de la estructura y su mano se cerró sobre la tela del caro traje de Silas. El director ejecutivo estaba inconsciente, un peso muerto. Mason pudo haberlo dejado hundirse, dejar que el lago se tragara al arquitecto de todo aquel dolor. Pero eso no era justicia, era solo asesinato. Ethan creía en la verdad. La verdad necesitaba un testigo. Mason pateó con fuerza, arrastrando a Silas consigo, los pulmones ardiendo por aire, hasta que rompió la superficie jadeando en el aire nocturno y gélido. Estaban a apenas unos cientos de yardas de la orilla, donde el hielo dentado se encontraba con el muro de contención de concreto. Mason nadó remolcando al villano con un brazo. El cuerpo se le entumecía. Cada brazada era una batalla contra la hipotermia. Alcanzó las rocas heladas y arrastró a Silas hasta el sendero cubierto de nieve, desplomándose a su lado. La visión se le nublaba, la temperatura central cayendo en picada. Alzó la mirada esperando la oscuridad. En cambio vio luces cegadoras. Estrobos azules y rojos cortaron la noche. Una docena de vehículos había frenado chirriando en la vía de acceso de Lakeshore Drive. Hombres con cortavientos con el emblema del FBI en la espalda inundaban la escena, armas desenfundadas pero apuntando al suelo. Un hombre dio un paso al frente, alto y de rasgos afilados, con un largo abrigo y una expresión de determinación sombría. Era el agente especial Reynolds, un funcionario federal conocido por su rigidez estrictamente apegada al reglamento. Miró a Mason y luego al Silas inconsciente. «Mason Lewis», preguntó Reynolds con la voz cortando el viento. Mason asintió débilmente, incapaz de ponerse en pie. «Recibimos la carga», dijo Reynolds agachándose. «Los archivos Aries llegaron a nuestro servidor seguro hace 10 minutos. Tu hermano configuró un interruptor de hombre muerto en esa unidad. Se descifró automáticamente cuando accediste a ella en el café. Estaba programado con retraso». Reynolds hizo una seña a los paramédicos que se acercaban a toda prisa. «Estás limpio, marinero. Tenemos todo lo que necesitamos. Silas Blackwood va a irse por mucho, mucho tiempo». Mason dejó caer la cabeza sobre la nieve. La adrenalina por fin se disipó, dejando solo un agotamiento que calaba hasta los huesos. Pero por primera vez en días, el peso en su pecho había desaparecido. El deshielo llegó temprano aquel año. 3 meses después, el cielo sobre Chicago era de un azul brillante y cortante. La nieve se había derretido, dejando la hierba del cementerio de un verde vibrante. Mason estaba de pie ante una sencilla lápida de granito. Ethan Lewis, hermano hijo buscador de la verdad. La tumba estaba limpia, adornada con flores frescas. Mason se veía distinto. La barba estaba recortada y la mirada atormentada había sido reemplazada por una tristeza serena que estaba sanando. No llevaba uniforme. Vestía jeans y una chaqueta simple. Ya no era un soldado. Era solo un hermano. Sintió una mano cálida entrelazarse con la suya. Elena estaba a su lado, con aspecto saludable y fuerte. Los moretones de aquella noche habían desaparecido hacía tiempo. Apretó su mano, un gesto silencioso de apoyo. «Le habría gustado la vista», dijo ella suavemente. Mason asintió. Habría escrito una historia sobre cómo la ciudad necesita mantener mejor el césped.
respondió con una pequeña sonrisa genuina rozándole los labios. A sus pies, Eco se sentaba majestuoso. El perro se había recuperado por completo. El pelo había vuelto a crecer sobre las quemaduras del cuello. Alzó las orejas observando a una ardilla trepar por un roble cercano. Eco apoyó su peso contra la pierna de Mason, una presencia sólida y tranquilizadora. ¿Listo para irnos?, preguntó Elena. Mason respiró hondo, inhalando el olor de la tierra húmeda y de la vida nueva. Sí, estoy listo. 6 meses después, el letrero sobre el almacén reconvertido en las afueras de la ciudad decía Louis K9, entrenamiento y rehabilitación. El lugar bullía de actividad. Dentro del patio cercado, Mason trabajaba con un joven y agresivo malinois, sus movimientos calmados y pacientes guiando al perro con señales de mano en lugar de fuerza. Había tomado su conjunto de habilidades, la disciplina, la comprensión de los perros de trabajo, y lo había convertido en algo constructivo. Ayudaba a rehabilitar perros de los que otros se habían rendido casos agresivos y supervivientes de traumas. Era un trabajo silencioso, un buen trabajo. Elena llegó en su coche al camino de entrada saludando desde la ventanilla. Había terminado su turno en el hospital y pasaba por allí cada tarde. No tenían prisa. Estaban construyendo algo lento y real forjado en el fuego de lo que habían sobrevivido. Mason dejó al malinois con su asistente y silbó. Eco, que había estado supervisando la sesión desde el porche como un rey solemne, salió corriendo. Mason trotó hasta la verja y saludó a Elena con un beso. ¿Correr?, preguntó ella. ¿Correr?, aceptó él. La imagen final fue el sendero junto al lago cuando el sol empezaba a ponerse proyectando largas sombras doradas sobre el agua. El perfil de la ciudad, antes una jaula amenazante de corrupción, ahora parecía simplemente hogar. Mason corría con una zancada suelta y fácil, ya no huyendo de fantasmas ni de balas. A su lado corría Elena, manteniendo el ritmo, riendo por algo que él había dicho. Y delante de ambos, guiándolos con la cola en alto, iba Eco. El guardián silencioso había encontrado por fin su paz. Corrían hacia el horizonte no como soldados, ni como supervivientes, sino como una familia. Si esta historia de valentía y redención tocó tu corazón, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con un amigo que necesite un recordatorio de su propia fortaleza. No olvides suscribirte al canal para no perderte nunca un viaje como este. Rezo para que Dios te bendiga con el corazón de un guerrero y la paz de un guardián. Que Él vele por ti y por los tuyos, protegiéndolos de todo peligro y guiando tus pasos hacia la luz. Si crees en su protección y su fuerza, por favor escribe amén en los comentarios.